Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Segovia, soy enfermero desde Chile. Trabajo actualmente en la unidad de cuidado intensivo de grandes quemados del Hospital Clínico Mutual de Seguridad y esta clase corresponde a las herramientas clínicas que contamos los profesionales para valorar la profundidad de las quemaduras. Espero les guste. Chao. Todos conocemos cuáles son la definición de las quemaduras y existen muchas definiciones actualmente. Yo me quedo por la del doctor Fortunato Benaim, donde dice que las quemaduras son lesiones producidas en los tejidos vivos por la acción de diferentes agentes, llamas, líquidos, objetos calientes, radiación, electricidad, frío, químicos y biológicos que van a provocar una alteración que van desde un simple eritema hasta la destrucción total de todas las estructuras dérmicas y también subdérmicas. La valoración del paciente con quemaduras, ¿cierto? Vamos a valorar a este paciente en un todo, vamos a valorar la extensión, la profundidad, que es el tema que vamos a ahondar ahora, la localización de la quemadura, la edad y el sexo del paciente, el peso y el estado nutricional, las comorbilidades, el agente causal, mecanismo y tiempo de acción, las lesiones concomitantes y el tiempo de evolución de estas quemaduras. Para nosotros poder hablar de lo que son las profundidades, tenemos que ir a la fisiopatología local de este tipo de lesiones, donde fueron descritas en el año 1953 y publicadas, ¿ciertos? Que son las profundidades según Jackson, donde encontramos tres zonas. La zona de hiperemia, ¿cierto? Que es donde encontramos el tejido viable, es una lesión reversible, donde hay un aumento del flujo sanguíneo, y la epitelización de este tipo de lesión, ¿cierto?, va a ser espontánea. Luego encontramos las zonas de éstasis, que son aquellas quemaduras como intermedias, donde se observa una dilatación de la microvasculatura llena de eritrocitos, y es en esta zona donde, ¿cierto?, al estar en éstasis, vamos a ver nosotros si es una lesión que va a progresar a la profundidad, ¿cierto?, a profundizarse o a epitelizar, y encontramos las zonas de coagulación o las zonas de necrosis, donde hay una necrosis coagulativa y una obliteración completa de la microvasculatura. ¿Qué es la profundidad? La profundidad de la lesión se va a referir a los distintos estratos de la piel y demás tejidos subcutáneos afectados y va a indicar el grado de una quemadura. Tenemos que tener en claro que el grado por sí solo no va a ser sinónimo de gravedad, ¿ya? Existen distintos tipos de clasificaciones, encontramos las del doctor Fortunato Benaim, donde habla de las quemaduras tipo A, tipo ABA, tipo ABB o tipo B, la de Conver-Smith, ¿cierto? Primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo, tercer grado, la de la ABA, del American Burns, ¿cierto? Quemaduras epidérmicas, dérmicas superficial o dérmicas profunda y de espesor total, y también según el estrato cutáneo lesionado. ¿Cuáles van a ser las consideraciones generales y las herramientas clínicas que podemos tener nosotros para valorar, cierto, la profundidad? La profundidad de las quemaduras no siempre se va a manifestar con unos signos o síntomas tan claros ni tan típicos como los que se describen habitualmente en la bibliografía. Por lo tanto, debemos recordar que para llegar al diagnóstico de la profundidad debe coincidir el aspecto de la lesión con la sensibilidad del paciente. Ante la más mínima duda, se debe revalorar la lesión cada 24 horas. Entonces, valorar la sensibilidad de una quemadura, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramienta clínica existe para esto? Podemos hacer la prueba con la ayuda de una aguja estéril. El paciente debe distinguir sin mirar si le estamos pinchando o puncionando con la aguja o tocando con un objeto romo que también puede ser la tapa de esta aguja. En las quemaduras, si es superficial, si es una quemadura superficial, el paciente va a ser capaz de distinguir claramente entre si le tocamos o le puncionamos. Y en la quemadura, cuando va a ser profunda, el paciente no va a ser capaz de distinguir claramente si lo estamos tocando, ¿cierto?, con la tapa de la aguja o lo estamos puncionando. Entonces, como le explicaba recientemente, aquí podemos verlo en la imagen, ¿cierto? La valoración de la profundidad, que esta es una herramienta bastante práctica, ¿ya? Para poder valorar la profundidad de estas lesiones. Otro tipo de herramienta que podemos encontrar es el signo del pelo. Y la maniobra va a consistir en tirar los pelos, ¿cierto? El vello que quede sobre una zona quemada.
cuando sea posible, si este pelo ofrece algún tipo de resistencia a la tracción, podemos, ¿cierto?, nosotros valorar que va a causar dolor, ¿cierto? La raíz del pelo no está afectada, por lo tanto podemos asumir que la quemadura es superficial. Pero si al momento nosotros de traccionar el pelo, este cede con facilidad, es capaz de ser retirado, u ofrece poca resistencia y el paciente no nota dolor, ¿cierto? Podemos hablar que la raíz del pelo sí está afectada, ¿cierto? Por lo tanto, podemos asumir que es una quemadura un poco más profunda. Otra forma nosotros podemos realizar como técnica clínica es comprobar si la dermis se adjunta en zonas de quemadura dérmica. Y eso lo podemos hacer con una técnica del dedo enguantado, donde nosotros nos vamos a colocar un guante, ¿cierto? Vamos a colocar el dedo sobre la lesión y lo vamos a rotar. Si la epidermis se desprende de la dermis, podemos también asumir que es una quemadura, si es que es una quemadura profunda. ¿Qué queremos observar nosotros? Queremos observar y evaluar la profundidad de la lesión, ¿cierto? Observar la perfusión del tejido, si es un tejido viable o no viable. Por lo tanto, podemos valorar, como se puede observar en este video, ofrecer presión sobre la lesión. Si esta blanquea o no blanquea. Si blanquea y luego se perfunde, ¿cierto? Podemos hablar que es un tejido totalmente viable y es una quemadura superficial, ¿cierto? Que va a epitelizar por segunda intención. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque dependiendo de la profundidad es el tiempo de epitelización que va a tener esto. ¿Qué significa eso? La profundidad de la quemadura va a determinar el tipo de cura a realizar, la necesidad de esta, si va a requerir injertos dermoepidérmicos o no, y por último los resultados funcionales y estéticos. En las quemaduras epidérmicas, ¿cierto? Deberían epitelizar entre el quinto a séptimo día, o quemaduras tipo A. En las quemaduras tipo ABA, ¿cierto? O quemaduras intermedias o dérmicas superficiales deberían epitelizar antes de los 14 días y en las dérmicas profundas entre 3 a 4 semanas. Obviamente sabemos que las quemaduras B y que son extensas, estas van a requerir un manejo quirúrgico, ¿cierto? Por el profesional adecuado, con escarectomía más injerto dermoepidérmico precoz. Por lo tanto, el tiempo de curación es un predictor fuerte de cicatrización hipertrófica. ¿Qué significa eso? Que dependiendo del tiempo de evolución de estas lesiones, ¿cierto? Vamos a saber en cuánto tiempo deberían epitelizar y cuál es el riesgo que tienen de presentar cicatrización hipertrófica. Por lo tanto, si una quemadura, ¿cierto?, se demora entre 10 a 14 días en epitelizar, ¿cierto?, esta tiene un riesgo de un 4% de presentar una cicatrización hipertrófica. Pero si nosotros mantenemos una quemadura o tratando de que epitelice más de 21 días, ¿cierto?, esta tiene un riesgo mayor al 70% de riesgo, ¿cierto?, de presentar una cicatrización hipertrófica. Por lo tanto, es una lesión que requiere una reparación quirúrgica. Espero les haya gustado y les haya quedado claro que lo que buscamos nosotros, un objetivo cumplido de buscar un manejo de las lesiones por quemaduras que deje sin ningún tipo de cicatrización hipertrófica o algún tipo de cicatriz patológica sobre la lesión por quemadura. Muchas gracias. Como siempre lo he dicho, los enfermeros que trabajamos con pacientes con quemaduras nos consideramos como una especialidad dentro de los profesionales de enfermería. Muchas gracias.